Las calles polvorientas de la antigua Creta se llenaban de murmullos cada vez que se pronunciaba el nombre de Tito. Muchos lo consideraban un hombre de fe inquebrantable, alguien que irradiaba convicción con cada palabra y cada paso que daba. Se contaba que su voz, fuerte y llena de esperanza, podía calmar los temores más profundos de quienes lo escuchaban. En esa época, la búsqueda de la verdad y la serenidad espiritual parecía ser un lujo reservado para unos cuantos, pero él tenía el don de compartirla con todos aquellos que se cruzaban en su camino. Su juventud, en lugar de jugarle en contra, le confería una energía contagiosa que inspiraba incluso a los más escépticos. Había nacido en el seno de una familia griega que combinaba amor y tradición. Desde muy pequeño, sintió en su interior un anhelo de descubrir el propósito de su existencia. Sin embargo, las noches en su hogar no siempre eran tranquilas. Había tensiones sobre la influencia de las costumbres griegas frente a las nuevas corrientes espirituales que empezaban a extenderse por la región. El rumor de que un hombre llamado Pablo viajaba entre comunidades enseñando acerca de un nuevo mensaje también captaba la atención de la sociedad. Se decía que este Pablo era un converso ferviente de una fe revolucionaria, capaz de transformar vidas con el poder de sus palabras. Y fue ese murmullo el que despertó en Tito un deseo ardiente de tratar de entender mejor aquella enseñanza. Una tarde, mientras los rayos del sol anaranjado iluminaban el puerto de Creta, Tito se abrió paso entre comerciantes y viajeros que descargaban barcos llenos de especias y telas. Con un corazón palpitante, se acercó al pequeño grupo de hombres y mujeres que escuchaban atentamente a un visitante forastero. En el centro de la multitud, un hombre enjuto con el semblante sereno relataba pasajes de su testimonio. Sus ojos brillaban con un fuego que solo quienes han vivido una transformación profunda pueden reflejar. Era Pablo, llevando consigo una pasión que los oyentes absorbían con asombro. Tito nunca olvidó la primera vez que intercambió palabras con aquel predicador de semblante intenso. Emocionado, preguntó sobre la fe que hablaba de un Dios único y de un mensaje de salvación para todas las naciones, sin distinción de origen. Pablo, con la voz llena de cariño y autoridad, le habló de la compasión y la reconciliación que transforman a cualquier ser humano desde el interior. A partir de ese encuentro, la vida de Tito dio un giro que nadie en su familia hubiera imaginado. A pesar de su juventud, sintió que ese llamado era más fuerte que cualquier atadura o duda. Desde ese momento, comenzó a seguir a Pablo. Sus recorridos por ciudades y pueblos se transformaron en una escuela itinerante de fe y servicio. En cada rincón al que llegaban, Tito se asombraba al presenciar la forma en que la gente abrazaba aquel mensaje con gratitud y esperanza. No todo era sencillo, pues enfrentaban a la resistencia de muchos que veían en su enseñanza un peligro para la estabilidad de las tradiciones. Sin embargo, cada desafío fortalecía la determinación de aquel joven que, con la mirada encendida, se ubicaba al lado de Pablo para brindar ayuda y testimoniar la paz que él mismo había experimentado. En una de sus paradas, la comunidad que se estaba formando en Corinto necesitaba orientación y gubernamentalidad. Era una congregación diversa, con personas de múltiples trasfondos que a veces chocaban entre sí por cuestiones culturales y prácticas. Pablo, agitado por la urgencia de seguir su misión en otros lugares, confió en Tito para que se mantuviera ahí durante un periodo. Esa confianza sorprendió a muchos, pues no era común que un joven fuera designado para una tarea tan delicada. No obstante, a los ojos de Pablo, Tito poseía la madurez y la compasión necesarias para apaciguar los conflictos y encauzar los corazones hacia el bien común. Con humildad y resolución, Tito se quedó en Corinto, aprendiendo a ejercer el liderazgo que más tarde marcaría el curso de su vida. Los días en Corinto resultaron intensos. Cada mañana, Tito oraba y pedía sabiduría para guiar a personas que, por momentos, parecían no prestar atención a su voz joven. Sin embargo, con la persistencia que da la fe, se acercaba con respeto y humildad a cada miembro de la comunidad, escuchando sus inquietudes y anhelos. Nunca los catalogaba como problemas insuperables, sino como oportunidades de crecimiento y unidad.
Con el tiempo, aquellas tensiones disminuyeron, y la comunidad empezó a florecer. Su testimonio y su forma cercana de aconsejar sorprendieron incluso a quienes tenían políticas internas más rígidas. Poco a poco, el liderazgo de Tito se fue consolidando, y eso acrecentó la fama de su don para reconciliar a la gente y fortalecerla en la verdad que Pablo predicaba. Cuando llegó el momento de reencontrarse con su mentor, Tito experimentó un gozo único. Pablo lo recibió con un abrazo paternal, y sus ojos reflejaban el orgullo de ver a un compañero que no solo había cumplido la misión encomendada, sino que había superado las expectativas más optimistas. Muchos decían que aquel dúo era como un faro que guiaba a los creyentes dispersos por aquellas regiones. Fue entonces cuando Pablo tomó la decisión de asignar a Tito una nueva misión: encabezar la organización de otras comunidades en diferentes localidades, incluyendo la propia Creta, su lugar de origen. Era un reto grande, lleno de implicaciones complejas, pero la determinación en el corazón de Tito permanecía inquebrantable. Al llegar a Creta, Tito ya no era el joven inexperto que había dejado su hogar tiempo atrás. Su rostro se mostraba seguro y sus palabras resonaban con la fuerza del testimonio y la vivencia. Al reencontrarse con la gente de su pasado, sintió un hondo deseo de transmitir la paz y la transformación que había vivido en carne propia. Algunos le recibieron con asombro, otros le escucharon con recelo, y unos pocos lo ignoraron por completo. Sin embargo, no se rindió. Inició visitas a los hogares, encendió hogueras nocturnas donde relataba historias que daban esperanza e invitaban a la reconciliación. Y poco a poco, las puertas se fueron abriendo de par en par, no solo las físicas, sino también las de muchos corazones necesitados de una luz que les recordara el valor de su propia fe. Cada vez que llegaba la noche, Tito percibía un reto aún mayor. Las divisiones en aquel escenario no solo provenían de las costumbres paganas en contraposición con la novedad de aquella fe, también había disputas internas por el liderazgo, por la manera en la que se interpretaban las enseñanzas recién adoptadas y por el temor de represalias de los poderes establecidos. Sin embargo, su manera de abordar los conflictos era firme y paciente. Jamás señalaba con desprecio los errores de los demás. Prefería recalcar la importancia de la reconciliación y la humildad. Sentía que su misión no era imponer su criterio, sino encender una llama de armonía en cada comunidad para que todos se vieran como hermanos y pudieran hacer frente a las dificultades unidos. En medio de este arduo proceso, llegó una carta de Pablo que, con palabras llenas de amistad y directrices, confirmaba la importancia del rol de Tito. Le animaba a mantenerse firme en la verdad, a corregir con dulzura, a llevar la esperanza a cada comunidad sin desmayar. Aquella carta era más que un mensaje, era un símbolo de la confianza que su mentor depositaba en él. Para Tito, representaba un recordatorio del compromiso que había asumido desde el primer día que decidió seguir aquel mensaje, a pesar de su juventud y de las adversidades que se habían presentado en el camino. Una influencia decisiva se gestó en torno a Tito. Personas que habían abrazado la fe se acercaban a él para asesorarse, buscando consejos sobre la convivencia y la fidelidad a sus creencias. Para muchos, su testimonio de vida era la prueba viviente de que un corazón honesto puede emprender grandes hazañas cuando se guía por la convicción y la devoción. Y fue esa credibilidad, tejida a lo largo del tiempo y forjada en la adversidad, la que lo convirtió en una figura muy apreciada. Sus sermones, lejos de ser rígidos monólogos, se convertían en diálogos llenos de pasión y entrega. El lugar donde predicaba adquiría una atmósfera de calidez que impulsaba a cada persona a compartir sus anhelos y dudas sin miedo. Cierta noche, en medio de una reunión aparentemente tranquila, ocurrió un suceso que estremeció a la incipiente comunidad. Un grupo de extranjeros, recelosos de las nuevas enseñanzas que proliferaban, se presentó abruptamente para intimidarlos. Había gritos, acusaciones y tensión palpable. Algunos fieles quisieron responder con la misma dureza, pero Tito alzó la voz con autoridad para impedir que estallara la violencia. En ese instante, su liderazgo se puso a prueba de manera contundente,
Necesitaba evitar un conflicto mayor que pudiera poner en riesgo la seguridad de todos. Tomó unos segundos para orar en silencio y luego se dirigió a aquellos hombres con un aplomo que paralizó a todos. Les expuso que su labor no era una amenaza, sino una invitación a comprenderse y amarse mutuamente. Sus palabras resonaron como un trueno de paz que disolvió el enojo de la mayoría, dejando boquiabiertos a muchos de los presentes. Fue un punto de inflexión. La comunidad se dio cuenta de que su joven líder, a pesar de su origen griego y de las presiones externas, poseía la fuerza interior para mantenerlos unidos y comprometidos. Tras aquel episodio, las intimidaciones no desaparecieron de golpe, pero la resolución de Tito se volvió inquebrantable, y su testimonio tuvo un impacto más profundo que nunca. Las personas que lo habían visto enfrentar el peligro sin temblar comenzaron a comprender que su fe no era una simple teoría, sino una experiencia encarnada en acciones concretas. Esta fama siguió extendiéndose, y pronto muchos querían conocerlo, aprender de él y escuchar directamente el mensaje que había transformado su vida. Podía sentirse la determinación en cada uno de sus pasos, en cada breve sermón que ofrecía junto a las casas de piedra y en cada encuentro donde su voz resonaba con dulzura y firmeza al mismo tiempo. La historia de Tito siguió siendo ejemplo de un joven líder que enfrentó desafíos enormes y salió fortalecido por la convicción de una fe que se nutre de servicio y sacrificio personal. Su figura se levantó como un pilar en medio de un panorama lleno de incertidumbres, y su legado perduró en el tiempo para quienes buscaban un modelo de perseverancia y amor al prójimo. Muchos llegaron a comentar que, si algún día alguien dudaba del impacto de un corazón joven con un llamado divino, bastaría con recordar la historia de ese humilde creyente griego que, junto a Pablo, demostró que el liderazgo verdadero se construye con entrega y pasión. Su vida se convirtió en un canto de esperanza que atravesó los siglos, recordando a todos que la fuerza de la convicción puede unir a multitudes y encender la luz incluso en las noches más oscuras. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.